Esta es una forma de preservar la historia, expresar ideas y fortalecer la identidad cultural. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Antonio Singh, artista visual y gestor cultural panameño, quien nos comparte su trayectoria, sus inspiraciones y visión sobre el desarrollo del arte y la cultura en Panamá. ¿Qué experiencia en su infancia despertaron su pasión por el arte y la cultura? Bueno, yo de niño pues siempre fui influenciado. Mi abuela era una modista, ¿no? Artesana, pues que hacía, ella era una mujer que solamente había llegado a sexto grado, pero tenía una creatividad para la costura, o sea, la modistería. Ella dibujaba como los modistos, o sea, cuando uno veía a los modistos dibujando vestidos y eso, ella dibujaba como eso, ella veía algo en televisión y lo podía adaptar fácilmente. Entonces eso siempre me llamó la atención, esa creatividad, y a mí siempre de niño me gustó jugar con los retazos de tela y hacer cosas, ¿no? Incluso ella me hacía ropita para mis muñequitos, o sea, esos que había en la época mía. Entonces, y mi abuelo, o sea, que era el padrastro de mi papá, porque era italiano, mi apellido es de la India, mi abuelo original se fue a la India cuando mi papá era muy joven, y entonces mi abuela luego se volvió a casar con este señor que era italiano. Se llamaba Antonio Enrico, y por eso yo me llamo Antonio, porque en la tradición italiana el primogénito siempre tiene el nombre del abuelo. Entonces mi abuelo, por ejemplo, era un hombre también, le encantaba cantar, cantaba canciones en italiano, me enseñaba. Todas esas cosas fueron creando en mí ese deseo. Aparte de eso, por ejemplo, teníamos amigos que eran artistas plásticos, que pues, en la casa pues siempre teníamos obras de ellos que le habían obsequiado, mi papá les había comprado, así que la casa estaba rodeada siempre de arte, ¿no? También nuestros vecinos eran unos famosos actores panameños, y con ellos compartíamos fines de semana en la playa y cosas como ese. Todo ese bagaje yo tendría ya para esa época 12, 13 años, pero yo era como uno más del clan ahí de los bohemios. Además de eso, pues mi papá pues le gustaba siempre la buena música. Todos los domingos escuchábamos un programa de música de antaño y yo me aprendía todas esas canciones. Y mi mamá pues me llevó a mí al teatro. En el Teatro Nacional fuimos a ver una obra, siempre recuerdo, se llama Los árboles mueren de pie. También fuimos a ver a la bailarina de ballet Margot Fonteyn. Eso fue en un gimnasio auditorio que tenía el Colegio Javier, por el área de Perejil. Y yo no pude entrar a los boletos de donde ellas estaban, que eran un poco más arriba, y me tocó irme a la parte de abajo, o sea, casi como VIP. Pero como yo era tan chiquito, o sea, me tocó ir a pararme allá al lado del escenario para poder ver, ¿no? Pero fue majestuoso, ¿no? Ver a esa mujer bailando y a todas las demás bailarinas, ¿no? Entonces, todas esas cosas te van creando una influencia y te llaman la atención a estos temas de arte y cultura. ¿Qué lo motivó a dedicarse plenamente al arte y a la gestión cultural? Bueno, yo me vine a Chiriquí. Yo trabajaba para una organización sin fines de lucro. Y había pedido vacaciones, y estando acá me dan la noticia de que, bueno, me estaban, ahora como les dicen ahora, desvinculando, ¿no? Entonces, recuerdo siempre las palabras de una amiga mía que vive en Boquete, y yo le dije, ¿qué le parece que me venga a vivir acá? Dice, Antonio, Chiriquí es la tierra de las oportunidades. Y en ese año, fue en el 2005, estaba ya el boom de la llegada de los extranjeros a Boquete. Entonces, en base a eso yo dije, bueno, hay una oportunidad para hacer cosas culturales, porque usualmente las personas de Norteamérica, ellos son muy ávidos de la participación cultural, ya sea teatro, música, pintura, cualquiera de estas cosas, de estas manifestaciones, pues para ellos son importantes. Entonces ahí empecé yo, por decir, de una manera empírica, mi labor cultural como gestor, desarrollando eventos. El primer evento hicimos fue en Boquete, se llamaba Boquete Vibrará, y era la presentación de un ensamble donde el instrumento principal era un vibráfono, que es una especie de marimba que se usa en las orquestas sinfónicas. Entonces de ahí iniciamos con ese evento, y posteriormente trajimos al maestro Carlos Garnet, músico de jazz, hace poco fallecido, y con él hicimos un concierto. El éxito fue tal que dijimos, esa época estaba también empezando el Panamá Jazz Festival. Dijimos, oye, si Panamá tiene su Jazz Festival, ¿por qué Boquete no tiene su Jazz Festival? Entonces iniciamos
el primer Boquete Jazz Festival, lo hicimos como hasta por 5 años, y ya luego pues se lo pasamos a otro grupo ahí mismo de Boquete, ¿no? Cuando iniciamos lo del jazz, surgió la idea de hacer un programa de radio. Teníamos un programa de radio en Radio Chiriquí, se llamaba Jazz en Vivo. Entonces ahí dábamos música de jazz. Incluso hubo una época en la cual nosotros íbamos a los cafés o restaurantes, llevábamos un grupo en vivo y desde ahí transmitíamos el programa. Lo hicimos de Boquete, lo hicimos de aquí de David, en diferentes locaciones. Ahí en el Romero antes tenía un cafecito que uno se sentaba ahí, de ahí lo hicimos también. Entonces eso me abrió las puertas realmente. O sea, el estar en los medios, tener un programa de radio, me abrió las puertas porque todavía hoy, a pesar de que ya el programa tiene muchos años de que no se da, todavía hoy me encuentro con gente que me dice, oye, recuerdo tu programa de radio de jazz. Entonces, esa apertura y luego el Festival de Jazz en Boquete también fue otra gran oportunidad para desarrollarme porque era la organización de un evento. En aquella época eso costaba como $10,000. O sea, y $10,000 no eran fáciles de conseguir. En patrocinio, en buscar hospedajes, en tratar de manejar a los artistas para que aceptaran lo que tú le dabas. Porque muchas veces el restaurante dice, bueno, yo te doy 3 comidas, pero te puedo dar esto. O sea, no es lo que ellos quieran a la carta, ¿no? Y bueno, tratar de que las personas que vinieran tuvieran eso. Uno de los objetivos que hicimos del Jazz Festival era, sí, traíamos gente de afuera, pero era un artista invitado. El resto era gente local, de aquí de Chiriquí, de la ciudad, dándole escenario a grupos locales para que tuvieran la oportunidad de presentarse, que muchas veces no había espacio para ellos. Entonces, ese fue el principal objetivo. Luego seguimos haciendo, comunidades de La Guaricha, seguimos haciendo eventos a nivel cultural, pero uno de los problemas que teníamos era cómo financiar los espacios, porque el espacio es un poco elevado, o sea, nadie te presta un espacio, o un hotel, o un restaurante te da un espacio de gratis, tienes que haber algo para ellos. Entonces, en esa búsqueda, había unos amigos que tenían un restaurante en la Bajada del Félix Olivares, que se llamaba El Maná, una casa parecida a esto, mucho más chica que esta, donde estoy ahora. Y entonces ahí hicimos una vez un recital de poesía y a la gente le gustó. Así que nosotros dijimos, mira, la verdad es que cuando ellos me llaman y dicen que se van del local, digo, ¿y qué van a hacer con la casa? Y dice, bueno, no sé, llama al dueño para ver qué te dice. Entonces yo lo llamé y le dije que me interesaba alquilar la casa para mi proyecto, tener un espacio para el arte y la cultura. Me dijo que sí, firmamos, nos dimos un apretón de mano y ese fue el contrato. Y entonces ahí te voy a decir que en La Guaricha nosotros desarrollamos tantas cosas que todavía yo recuerdo, o sea, tantos eventos como talleres para niños, talleres para adultos, clases de salsa se daban también, clases de pintura, hicimos teatro. Trajimos varias obras infantiles y produjimos. Teníamos gente que viajaba en esa época, había muchos argentinos, suramericanos que viajaban con proyectos teatrales que eran 1 o 2 personas, 3 personas cuando mucho, y los presentábamos ahí. Y, o sea, tuvimos un espacio tan variado. Venían artistas de Panamá a exponer y bueno, como la casa tenía varias habitaciones, se quedaban a dormir ahí. Era un espacio muy bueno y creo que fue una época en la que nosotros desarrollamos tantas actividades. Nosotros llegamos a tener 3 exposiciones simultáneas. Teníamos una en La Guaricha, teníamos una en un restaurante que se llamaba Mosto Bistro, que es de mi querido amigo, el chef Fulvio Miranda, y teníamos otra exposición en el restaurante 4, que también es del querido amigo chef Luis Mendizábal. Entonces teníamos a veces 3. Una semana iniciábamos en La Guaricha, la siguiente semana era en Mosto Bistro y la siguiente semana era en... O sea, íbamos a tener una actividad cultural bien grande. La gente iba a la Guaricha, se llamaban ellos mismos guaricheros, dicen, somos guaricheros, y fue una época muy buena que tuvimos en eso, ¿no? Entonces, la verdad que para mí, recordar eso es de gran agrado, pues, porque realmente vi que hicimos un cambio en la sociedad que estaba dormido, pues, porque no era que en Chiriquí no sucedían esas cosas antes, sí sucedían, pero llegó un momento como que todo se acabó, ¿no? De la fotografía, pintura, escultura, video y ensamblaje, ¿cuál de estas disciplinas le permite expresar a usted mejor su visión artística y el porqué de esto? Bueno, como me mencionas, he hecho casi todas esas cosas, en las que más me he dedicado a la fotografía, porque es más fácil, ¿no? O sea, pintar un cuadro pues te toma tiempo,
Imagínate tú que hace poco vendí un cuadro, era un formato grande, ese cuadro era del 2014, o sea, han pasado casi 10 años y no se vendía. La gente le encantaba el cuadro, te decía, ay, me gusta, pero ahí se quedó. Hasta que yo, una persona me dice, oye, ese cuadro yo lo vi en una feria de libros en el Colegio San Agustín, de ahí me gustó. ¿Me lo vende? Digo, sí, claro. Entonces se lo vendí, ¿no? Entonces, a veces el arte, y es lo que yo le digo a los artistas, o sea, a veces el arte pictórico, pues, o la pintura, pues, es un poco más difícil porque, o sea, tú puedes vender un cuadro, pero no lo vendes todos los días. Entonces, en cambio, pues, fotografía uno puede, pues, quizás tampoco no es que sea la gran venta, pero la fotografía es mucho más económica, pues, porque es tener la cámara, tomar la foto y crearle una historia también, ¿no? Porque yo pienso que por ahí va el asunto. Cuando tú le creas una historia a la pieza, a la gente pues le llama más la atención. La escultura, pues más que todo eran ensambles de madera. Hubo una época que estuve haciendo de guía de turista en el Golfo de Chiriquí, entonces me traía mucha madera de playa y con eso empecé a desarrollar algunas piezas. La mayoría de mis piezas están ahí en el restaurante Rincón Español, que era un gran colaborador nuestro antes, hacíamos muchas actividades ahí. Y él me fue comprando algunas de las piezas, así que están ahí en exhibición. He dejado un poco, ahí tengo material que tengo pendiente, pero no me he dedicado a eso ahora mismo, ¿no? Así que sí, video pues hice uno solo realmente sobre la vida de un artista aquí chiricano, se llama Luis Trevi Latuche. Está en YouTube, así que no he hecho más. Hice uno pequeño. Realmente no lo he subido a mis cosas, porque como era para un concurso, para una residencia artista que iba a haber aquí en Chiriquí, lo tengo ahí guardado. Eso fue el otro que hice, que es un poco experimental, pues, el video. ¿Qué significado tuvo para usted su obra Cinco Ríos en México, que cuando fue seleccionada en el X Bienal Internacional de Acuarela en la Ciudad de México? Bueno, yo no soy acuarelista, tengo que decir. Aquí un gestor cultural aquí en la provincia con quien trabajamos, él fue el que me dijo que participáramos, que preparara una obra. Lógicamente, cuando tu obra trasciende fronteras, definitivamente que es un tema que, bueno, se llena uno de orgullo, ¿no? De que, imagínate cuánta gente va a esa bienal en México a ver las obras, ¿no? Es bien interesante ese fenómeno de la acuarela en México, porque van obras de todas partes del mundo y ellos establecen como un formato de tamaño específico para que las obras, porque ellos ya tienen los marcos hechos, entonces nada más es cuestión de montar, monta obra. O sea, esa bienal usualmente creo que son un mes, 15 días tienes una obra, 15 días tienes otra, pero entonces, y es la parte de ahí donde va también la parte del negocio, o sea, porque imagínate, si yo para cada obra que voy le tengo que hacer un marco, es un montón de plata. Entonces ellos lo que hacen es que ya las obras tienen un tamaño específico, pero le dan una buena difusión realmente, y es importante porque te dan tu certificado de reconocimiento, te dan un video donde se ve la obra expuesta. O sea, es realmente interesante participar en esto, y yo siempre motivo a los compañeros a que participen en exposiciones como estas, porque le abre la oportunidad, ¿verdad?, a que su obra sea reconocida a nivel internacional. Aquí, y aprovecho para decirte, aquí tenemos muy buenos artistas que ya están exponiendo fuera, que han tenido la oportunidad de participar en diversos eventos en Europa, en Inglaterra. Por ejemplo, hace poco un compañero artista aquí, él vive ahora en la ciudad, pero nos sentimos orgullosos porque es chiricano. Su obra fue seleccionada para creo que también era una bienal en Inglaterra. Entonces, y no es fácil porque tú tienes que desembolsar dinero para poder enviar esa obra allá, cuánto te cuesta el envío por DHL o una de estas empresas, y no es fácil, pero al final de cuentas es una gran oportunidad para uno darse a conocer, y cuando tú pones en tu currículum que participaste en esta actividad o la otra, todo eso va incrementando el currículum del artista. En la exposición del Jardín de los Doraces, ¿qué mensaje buscó transmitir con esa propuesta artística? Ok, el Jardín de los Doraces fue mi primera y única exposición que he hecho individual, y lo que quise es transmitir el mensaje de que esa era una cultura que vivía aquí,
que era una cultura que fue parte nuestra, de nuestra vida, y que pues lamentablemente desapareció. O sea, ya no hay doraces, o sea, esa cultura desapareció, solamente lo que vemos en los nombres o que mencionamos, pero realmente no hay una cultura indígena doraces, pero sí existió y dejó huellas en nuestra tierra chiricana, ¿no? Entonces, yo lo que transmito ahí es recordar eso. Por ejemplo, teníamos un cuadro que tenía petroglifos, teníamos otro cuadro también con simbología parecida a esas flores, o sea, todo lo que era más o menos naturaleza. Y también tuvimos una pieza que se llama el tótem del chamán, que era una pieza de madera que había traído, como digo, allá de las playas. Y entonces la pintamos y parecía como un chamán, o sea, como un... Entonces, ahí ese día hicimos una pequeña instalación dentro de la misma exposición, donde yo había conseguido que señoras y amigas pues prepararan flores de tela, de retazo de tela. Entonces la gente se acercaba y le hacía como una ofrenda al chamán. Entonces eso fue muy bonito también. Por allá hay videos de eso y realmente fue una experiencia muy buena. A la gente le encantó la obra, o sea, lo que teníamos ensambles también de madera, aparte de ese. O sea que realmente impactó en la gente. Actualmente impulsa el proyecto La Mansión del Arte. ¿Cuál es su visión para fortalecer el desarrollo artístico y cultural en la provincia de Chiriquí? Sí, bueno, estamos aquí le hemos llamado La Mansión del Arte. Como ven, es un espacio bastante amplio. Tenemos espacio para exponer, tenemos espacio para talleres, de por sí ya se dan talleres aquí. Y la idea es esa, que la gente venga y que comparta pues experiencias, que podamos tener conciertos, como teníamos antes, recitales de poesía, actividades culturales. La cultura se ha demostrado que es sumamente importante en el desarrollo del ser humano. Si el ser humano no tiene cultura, pues es como si nada. Entonces muchas veces la gente necesita ese refugio para poder mejorar su vida, para, por ejemplo, mejorar su salud también, porque una persona que está encerrada todo el día, que no hace nada, que no lee, que no... Entonces aquí lo que buscamos es eso, ¿no? Que la gente venga y participe de más actividades dentro de la Mansión del Arte. Tenemos pues un espacio bien grande. Estamos programando ya para el mes de agosto, que es el día del artista plástico en Panamá, una exposición, y estamos invitando también a los artistas a que se animen a hacer algunas instalaciones aquí en el patio frontal, para que la gente sienta pues que el arte no es solamente un cuadro o una pintura, sino que hay otras expresiones artísticas que se pueden desarrollar. Entonces vamos a ver cómo nos va. Acabamos de lanzar esa convocatoria invitando a la gente a explorar en otras formas de arte para conmemorar el Día del Artista Plástico o Artista Visual en Panamá. Un mensaje para aquellas personas que nos escuchan y que están tal vez en esa decisión de saber si quieren hacer arte y demás, un mensaje para ellos que nos están escuchando y una invitación, claro está, a la Mansión del Arte. Gracias. Sí, bueno, yo invito a todos a que exploren. O sea, el arte es una expresión y que deben practicar, o sea, deben pintar, probar que si la pintura realmente les gusta. También otra cosa, ver, hay muchas cosas que ver. O sea, ahora con el tema de los medios digitales, el YouTube, el Facebook, todas estas cosas, hay cualquier cantidad de grupos y de información que uno se puede suscribir para tener información. Entonces, para irse preparando, porque no es que agarro una brocha, un lienzo y empiezo a tirar pintura y a lo loco, sino que voy haciendo, también practicando dibujo, practicando eso. Porque muchas veces, mucha gente me escribe y dice, mire que yo pinto, entonces me mandan las cosas y son buenas, o sea, pero no es un arte que la gente te lo va a comprar así rápidamente. Entonces también tienes que tener en cuenta eso, que no te puedes frustrar de que si porque pintaste un cuadro y no lo vendiste ya no voy a pintar más nunca. Porque, o sea, hay gente que hace un cuadro e inmediatamente logra venderlo. Pero hay otra gente que pinta algo y pasan, bueno, imagínense como el cuadro mío, del año 2014 a la fecha y no se había vendido. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que tener en cuenta y no desmotivarse, porque si uno se desmotiva, pues le va mal. O sea, y la otra cosa también es exponerse. Exponerse es participar en exposiciones,
participar en subastas, participar en exhibiciones, para que otras personas te puedan dar una crítica a tu trabajo. Buscar crítica no solo de tu familia, sino de otras personas que puedan decir, oye, me gusta tu trabajo o no me gusta tu trabajo para nada. Y entonces no me tengo que sentir ofendido por eso, sino tengo que ver por qué esa persona no le gusta mi trabajo y qué es lo que él vio que no le gusta. Entonces, para yo tratar de mejorar, ¿no? Y también una cosa muy importante es establecer una línea de trabajo. No ser como le digo yo, un maestro copión, ¿no? Porque hay muchos artistas que empiezan a copiar otros artistas y empiezan a reproducir obras de otros artistas. Y para comprar una reproducción, mejor la compro impresa. ¿Para qué te la voy a comprar a ti? Entonces, búsquese una línea donde usted lo identifique, donde digan, ah, mira, ese cuadro es de esta persona. ¿Por qué? Porque tiene la paleta de colores, los dibujos que utiliza. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Por ejemplo, la obra del maestro Trujillo, que es un artista chiricano, hace poco fallecido, y la obra de él siempre representa a estas mujeres y hombres y esos así de cuello largo, lánguidos, ¿no? Entonces ya uno ve un cuadro de eso y dice, ah, mira, ese es un Trujillo. O la obra del maestro Sinclair, que son esas figuras así medio redondeadas, abstractas, ¿no? Y la paleta de colores, uno lo ve y dice, ah, ese es un Sinclair. Entonces, cada obra, o sea, cada maestro va desarrollando una forma de pintura que lo hace y que la gente dice, ese es fulano de tal, ¿no? Aquí tenemos buenos artistas en Chiriquí y ganadores de premios. Tenemos a Elsie Acosta, que se ha ganado 2 veces el premio Roberto Lewis, en primer lugar. Tenemos a Shirley Johnston, una chica de Bugaba, que se acaba de ganar el primer lugar también del Roberto Lewis. Y así como ellos, hay otros artistas que han participado en estos concursos y han ganado. Entonces, no pienses que porque eres principiante no puedes ganar. Además que hay oportunidades para aquellos artistas que quieran participar en diferentes concursos que hay a nivel nacional. Está el concurso del IPEL, el Instituto Panameño de Estudios Laborales, está el concurso del Banco Nacional. O sea, hay diversos concursos que se dan donde tú tienes como artista la oportunidad de participar y sométete al concurso. No pienses que no puedes, haga el esfuerzo. Reportó para ustedes Juanita Carrera Y Yesibel Muñoz, para la Facultad de Comunicación Social de la UNACHI.